Bienvenido a el canal donde cada historia susurra desde las sombras. Aquí el miedo no se muestra, se cuenta. Hoy les traigo el hueco donde respira la tierra. La entrada se abrió sin ruido, como si la tierra hubiera esperado siglos para exhalar. Gabriel, primero en descender, sosteniendo la lámpara baja, controlando el temblor involuntario de la luz en su mano, observó la escalera mineralizada. Cada peldaño tenía incrustaciones que parecían segmentos de columna vertebral, ordenados con precisión geométrica. Julián avanzó detrás, sudando a pesar del frío clínico que emanaba de las paredes. Nicolás cerró la marcha, murmurando plegarias que no pertenecían a ninguna tradición conocida. No eran súplicas, sino advertencias repetidas sin convicción. El recinto se abría luego en un corredor hueco. No olía a tierra ni a humedad habitual, sino a médula expuesta. Era un aroma denso, orgánico, suspendido en un aire inmóvil. Gabriel tomó las notas mentales y clasificó lo que veía. Paredes lisas que parecían talladas, aunque ninguna herramienta podría haber generado superficies tan exactas. Líneas paralelas que seguían patrones como canales nerviosos petrificados. A los costados, urnas selladas con capas de resina antigua. Julián fue el primero en acercarse, soplando la superficie, dejó al descubierto inscripciones simétricas, curvas, que sugerían movimiento aún congelado dentro de fragmentos de huesos humanos, pero no estaban apilados, sino alineados, unidos por pequeños orificios que parecían calzados uno dentro del otro. No habían sido enterrados para desaparecer, sino acomodados para funcionar. Nicolás se alejó apenas unos pasos. No los separen, dijo sin mirar. Las falanges no deben dividirse. No argumentó origen de esa frase, solo la pronunció como si hubiera sido dictada a su conciencia. Gabriel retiró con cuidado la tapa de una urna. Dentro, falanges humanas ensambladas, formando engranajes. Eran manos reconstruidas sin carne, sin forma humanoide. Articulaciones circulares perfectas. Verlas girar hubiera sido natural. Aún inmóviles, parecían tener memoria de movimiento. No fueron enterradas, susurró Gabriel. Son piezas modulares. No era teoría arqueológica, era constatación. Julián acercó los dedos, tocó la estructura. Las falanges estaban tibias. No era temperatura residual, era circulación. Nicolás se retiró más, sin disimular. El pasadizo continuaba hacia abajo y el aire parecía comprimirse en cada metro avanzado, hasta que Gabriel, que guiaba sin emoción aparente, empujado por una necesidad de documentar todo, Julián lo seguía con atención infantil, seducido por lo que no comprendía. Nicolás caminaba en silencio, esperando que ninguno rompiera las condiciones que aún dormían. En lo profundo, sin movimiento visible, algo parecía contener respiración, algo expectante, algo no terminado. La bisagra del suelo se inundaba, cerrada sola por ausencia de cuerpo. Julián aguardó el momento en que Gabriel se detuvo para registrar otra urna. Aprovechó ese segundo descuido y tomó uno de los engranajes falángicos. Era pequeño, de unos pocos centímetros, y estaba compuesto por 5 falanges ensambladas con exactitud milimétrica. No había restos de tejido ni signos de ritual de conservación. Sin embargo, pesaba más de lo que debería. Tenía densidad, como si poseyera un centro interno. Al apretarlo entre sus dedos, el módulo pareció tensarse. La estructura se desajustó sin romperse. Se deslizó. Cada falange cambió de orientación, como un insecto plegándose. Julián soltó un jadeo, mezcla de dolor agudo y fascinación. Cuando intentó dejarlo en el suelo, la pieza se aferró a su piel, sin penetrarla. Se hirió como membrana caliente. Gabriel volteó apenas. No deberías manipular eso.
Julián no respondió. Observaba su antebrazo. Nada había perforado la piel, pero debajo de esta comenzaba un desplazamiento. Era una ondulación constante, como si algo se instalara buscando una ubicación exacta. La epidermis se levantó sin rasgarse, primero formando un relieve, luego canalizándolo en direcciones precisas como un mapa orgánico recién trazado. El movimiento no era caótico, avanza de forma ordenada, siguiendo trayectos geométricos invisibles. La piel se ajustaba, como si se diera espacio a sus huesos, a unos huesos que no pertenecían ahí. El volumen del brazo cambió, no un crecimiento irregular, sino una simetría calculada. Las falanges se alinearon bajo las venas, desplazándolas suavemente sin romperlas. Julián sintió dolor frío, un ardor sin sangre. Su carne cedía sin resistencia evidente. Gabriel observó un instante más, evaluando, no alarmado. Luego regresó a su libreta. Nicolás sí dio un paso atrás. Te dije que no se separaran, repitió, casi temblando. Julián se arremangó y presionó el área afectada. Las falanges internas se movieron en respuesta, como si interpretaran la presión. No eran parásitas, eran estructura, ajustes finos, corrección de curvatura ósea. El brazo comenzó a endurecerse. Ya no era piel sobre músculo, era piel sobre un engranaje oculto. El codo perdió su flexibilidad habitual y adoptó una forma exacta, recta, sin variación. Julián estiró el brazo. No olía, ahora era firme, ligero, un mecanismo listo. No pareció preocupado, más bien fascinado. Están encontrando su lugar, susurró. La luz de la lámpara cayó sobre el brazo transformado. No había sangre, no había costuras visibles. Había únicamente un orden que no pertenecía al cuerpo humano, y el aire del pasadizo respondía con un ligero, casi inaudible sonido de ajuste, como si el recinto hubiera reconocido la acción, como si algo más profundo acabara de activarse. El corredor descendió en un ángulo casi imperceptible, hasta abrirse en una cavidad sellada por un arco óseo que no estaba construido, había crecido. La curvatura vertebral funcionada con mineralizado con un brillo terroso. Gabriel pasó primero, y el aire cambió de densidad. No era humedad ni frío, era pulso. El lugar respiraba. Lo hicieron visibles las paredes, latían con contracciones casi imperceptibles, como si retuvieran algo entre las capas. La luz reveló una figura aérea a la superficie, no por ataduras, sino por extensión orgánica. Era un hombre, o lo había sido. Su torso estaba intacto, fino y rígido, pero desde el abdomen surgían ramas de tejido, fino como raíces vasculares. Las vísceras estaban afuera, suspendidas en membranas que iban desde su diafragma hasta la pared. El hallado, su rostro, estaba crispado en expresión de que no mostraba agonía, sino claridad. Llegaron tarde, murmuró, sin morder labios. La voz parecía vibración contenida. Los órganos suspendidos pulsaban con un ritmo independiente, el estómago contrayéndose sin función digestiva, los pulmones expandiéndose sin aire, el corazón latiendo no dentro del pecho, sino adherido al muro, alimentado por la pared misma. Julián sintió el brazo tensarse, las falanges injertadas descendieron por su antebrazo en línea recta, presionando la piel desde adentro. La epidermis se abrió con una línea mínima, exacta, sin derramar más que un hilo pálido. El cuerpo no había sido violentado, se había habilitado. Julián no gritó, observaba hipnotizado. No lo complete, susurró el hallado. Era súplica sin esperanza. Los engranajes óseos comenzaron a expandirse. Donde antes había 5 falanges, ahora eran más. El brazo de Julián se segmentó, no por ruptura, sino por disociación ordenada. El bíceps se dividió en compartimientos móviles. La articulación del hombro se volvió bisagra estructural. Abrió más la piel voluntariamente, con la simple presión de los dedos. No era mutilación, era instalación. Los órganos del hallado palpitaron más rápido, como reclamando ensamblaje.
Un fragmento de médula emergió hacia Julián, sin tocarlo, como reconociendo el lugar asignado. Gabriel dio un paso atrás. Nicolás cayó de rodillas, repitiendo sin convicción su advertencia inicial. El hallado volvió a hablar, debilitándose. Cuando uno se completa, el otro se disuelve. La pared vibró, no era amenaza, era proceso. Julián cerró los ojos. El torso comenzó a separarse internamente en módulos precisos. El recinto dejó de respirar como un espacio único. Había comenzado a empezar a hacerlo como un organismo múltiple. Julián ya no respondía con palabras. Su respiración era pausada, mecánica, como si hubiera adoptado una frecuencia ajena al organismo humano. El brazo se desmontó en segmentos equidistantes. Falanges multiplicadas se extendieron por debajo de la piel, formando columnas pequeñas que ascendían hacia la clavícula. La piel se abría apenas donde hacía falta espacio. A cada desplazamiento interno seguía la reorganización externa, como si el cuerpo sintiera la obligación de ser atravesado. El suelo respondió. Se elevó de una forma uniforme, una lámina ósea emergente, formando un arco creciente. Cada fragmento surgía con bordes pulidos, sin fractura ni polvo. Era como ver un cráneo expandirse desde la tierra. El cuerpo de Julián se dejó absorber. No era succión ni violencia, era precisión geométrica. La piel se plegó sobre sí misma. Las vértebras se separaron en piezas articuladas, dándose para encajar en una estructura abierta, un umbral sin puerta. Gabriel observó sin intervenir. Julián se desarmó como un orden perfecto. De su abdomen emergió un segmento que no parecía órgano, sino módulo funcional, una pieza de ensamble que no existía antes. Sus piernas dejaron de ser miembros, se volvieron columnas simétricas sosteniendo la apertura del recién formado. La cabeza no cayó, se dividió internamente en hemisferios exactos que se quedaron integrados en la estructura como memoria incrustada. Ya no queda cuerpo, queda función. Nueva entrada viva. El hallado se tensó, sus órganos externos palpitaban, desacompasados, buscando conexión. Tiró de sí mismo hacia la estructura con fuerza que no era humana, sino con reflejo residual, pero no fue absorbido. Era pieza vieja, incompatible. Las membranas que lo mantenían unido al muro se degradaron, el cuerpo se fragmentó sin liberación. Pedazos suspendidos en su posición previa, sin avanzar, sin regresar, fijado en fracaso. Gabriel retrocedió. La lámpara iluminó un borde donde había sangre seca de siglos pasados, pero no reciente. Cerró la libreta sin escribir. No había que registrar. Salió del recinto sin mirar atrás. Regresó semanas después con personal y sondeos técnicos. Encontró tierra removida, irregular, como si nada hubiera existido. Ninguna pared viva, ningún cuerpo, solo una falange perfecta, intacta, fría al tacto, pero con peso anómalo. La tomó para archivarla. Al guardarla en el bolsillo, la falange se hirió, no perforó, no dolió, solo se acomodó. El movimiento bajo la piel fue leve, exacto, inevitable. No hubo resistencia, no hubo elección. La bisagra nunca se cierra. Solo espera que llegue otro cuerpo, otro huésped, otro más a la colección. Si te ha gustado esta historia, pero quieres más, suscríbete y dale tu like. Deja también tu comentario de la parte que más te gustó. Déjame también tu propia historia. Uno nunca sabe, podríamos terminar escuchándola para que nos lleve a experimentar ese terror. ¿Sí serás capaz de contármela?